Hola amigos, les saluda Francisco Aguirre. Yo soy experto en temas de control gubernamental y en ejercer defensa ante las actuaciones de la Contraloría General del Estado. En este video lo que vamos a ver es sobre el tema de las caducidades, pero específicamente en la caducidad de la determinación de responsabilidad administrativa culposa. Para eso he preparado una presentación que vamos a explicar justamente qué es la caducidad, cómo se produce esta caducidad en la determinación de la responsabilidad administrativa culposa, y vamos a ver un ejemplo y sobre todo algo nuevo, una sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en el cual determinan la caducidad aplicando la fórmula que vamos a ver en este video. Bien, primero que nada, vámonos al concepto de lo que es una caducidad. Y aquí tengo una resolución de la Corte Nacional de Justicia del año 2017. ¿Qué nos dice? Esta resolución es la 12-2017. Esta resolución trató de varios temas, y sobre todo relacionados con las excepciones previas que se puede presentar ante una demanda. Pero me interesa a mí un concepto que ellos dan de caducidad. Y nos dicen, voy a leer, la caducidad es una figura propia del derecho público que opera ipso iure, es decir, opera de pleno derecho, por el transcurso del tiempo para ejercer una acción o una potestad. Es declarable de oficio y se refiere a la extinción del derecho para iniciar un proceso. Bien, rescatamos de este concepto algunas cosas. Se producen por el transcurso del tiempo, es decir, la caducidad es una institución jurídica que simplemente por pasar el tiempo se consuma. Otra cosa importante en este concepto, miren, nos dice que es declarable de oficio, es decir, el juez, al ver que existe una actuación que sobrepasa el tiempo establecido en la ley para el organismo público, puede, yo creo que no solo puede, sino tiene que declarar de oficio. Y bien, por cierto, hay algunas confusiones entre lo que es caducidad y lo que es prescripción. Vamos a ver aquí algunas diferencias entre la caducidad y la prescripción. Tenemos, este es un cuadro que nos hemos hecho nosotros, de leer varios temas, la misma sentencia que referimos y doctrina. Bueno, pues tenemos lo siguiente. ¿Qué es la prescripción? Miren, la prescripción tiene un concepto muy similar al de la caducidad, porque la prescripción también es cuando ya se cierra el tiempo para presentar una acción. Es decir, prescribe el derecho de acción. O también se lo suele decir, precluye el derecho de acción. Es decir, cuando el derecho que tiene el actor de presentar una demanda ya no lo puede hacer porque pasó demasiado tiempo. La caducidad también habíamos hablado que es una institución, pero que en este cambio se aplica a la entidad pública, porque estamos hablando de derecho administrativo. La caducidad se aplica a la entidad pública cuando ya también su derecho de ejercer una acción se terminó. Su derecho de actuación se terminó. Entonces, aquí ya vemos que hay ciertos matices, ¿no? Prescripción, ¿para quién? Para el actor, para el administrado, para el ciudadano, para la persona. Caducidad, ¿para quién? Para las entidades públicas. Bajo esa perspectiva y ese paraguas, miren, tenemos ciertos temas que considerar. La prescripción tiene que ser alegada. Es decir, que en este caso, la entidad pública que es demandada podría presentar una excepción previa, es decir, hay prescripción para presentar la acción. ¿Sí? Mientras que la caducidad puede no ser alegada por nadie y el juez puede decir, la entidad se pasó el tiempo para su actuación en este tema, por lo tanto, declaro la caducidad. ¿Se dan cuenta? La prescripción tiene que alegarse.
la caducidad puede ser declarada de oficio. La prescripción, como decíamos, también es una institución que se aplica a las personas, es decir, es propia del derecho civil, mientras que la caducidad es una institución que se aplica a las entidades públicas, por lo tanto es propia del derecho público. También tenemos que la prescripción, como dice aquí, se puede interrumpir y suspender por la presentación de la demanda. Y es obvio, cuando yo presento la demanda, por ejemplo, cuando se presenta una demanda subjetiva de plena jurisdicción ante un tribunal distrital de lo contencioso administrativo, se tiene el término de 90 días hábiles para presentar la demanda desde que el administrado fue notificado del acto administrativo, de la resolución. 90 días término. Pero claro, en el momento que se presenta la demanda, se interrumpió la prescripción. La caducidad, en cambio, como les decía, es propia del derecho público, se aplica a las entidades públicas. Si la entidad simplemente no actúa en el tiempo que tiene, se produce la caducidad. Ahora, ¿qué es importante aquí y por qué la caducidad tiene tanto peso jurídicamente? Es porque la consecuencia de la caducidad es la nulidad de la actuación de la administración pública. Eso es algo sumamente importante. Por eso es que cuando se revisa un caso de cualquier entidad pública contra un administrado en que se le puedan vulnerar derechos, lo que tiene que revisar el abogado es el cumplimiento de los tiempos dentro de los cuales la entidad tenía que regirse a la ley propia del tema que estamos revisando. En los casos de Contraloría, esa ley es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sus siglas o acrónimo es LOCGE, y la LOCGE es la cual establece que las actuaciones de la Contraloría están enmarcadas en ciertos tiempos. La consecuencia de no actuar en esos tiempos para ese ente de control, para esta entidad de control, pues es la nulidad del acto administrativo. Imagínense qué importante que es esta institución, porque el no cumplir los tiempos para una entidad pública dentro de lo que la ley le da, pues provoca la nulidad del acto administrativo. Pero aquí hay un tema. Esa nulidad del acto administrativo tiene que ser alegada. Sí, claro que también puede ser declarada de oficio, como vimos. Pero no solo que tiene que ser alegada, sino que tiene que declararse la caducidad, bien sea por la misma administración pública en un efecto, o mejor dicho, en una acción revisoria, en una acción que tiene la autotutela de la administración pública, es decir, que ellos dicen, nos hemos dado cuenta, es decir, de oficio, nosotros vamos a declarar la caducidad porque estamos violando la ley, perfecto, o tiene que declararla un juez. Entonces, la caducidad, si no es declarada por nadie o reconocida por la entidad pública, el acto administrativo sigue siendo válido, porque hay un principio y un precepto. El acto administrativo por sí mismo goza de lo que se denomina legitimidad y ejecutoriedad. Entonces, si bien es cierto, un acto administrativo puede tener ciertos vicios como la caducidad, pero si no son alegados y si no son declarados por un juez, ¿sabe qué? Por más vicios que tenga, el acto va a causar efecto y después, cuando son temas de multas, sanciones o glosas, llegan inclusive a la fase coactiva. Bien, por eso es importante darse cuenta cuando hay una caducidad. Ok, vamos entonces ahora a ver, en el proceso de control gubernamental, nosotros hemos hecho este cuadro didáctico. La ley no lo describe así al control, pero es un tema que nosotros, para poder explicarlo, lo hemos definido en 4 fases. Y en cada una de esas fases, miren, la ley le da, en el caso de la Contraloría, le da tiempo a este organismo de control para que cumpla sus actuaciones. La primera la hemos denominado fase de campo o trabajo de campo, auditoría. La fase 2 le hemos denominado la fase jurídico-administrativa, que es la determinación de responsabilidades. La fase 3, una impugnación administrativo-judicial o judicial. Y la 4, cuando ya estamos en la acción coactiva. Bien,
tema de este video no es hablar de todas las caducidades que pueden existir en el proceso de control, porque imagínense, sería un video de unas 2 horas fácilmente. Sino vamos a hablar aquí sobre la fase 2, lo que tiene que ver con la determinación de responsabilidades, y dentro de esa fase 2, la determinación de responsabilidades administrativas. Ya. Entonces, esas responsabilidades administrativas tienen que establecerse en un tiempo por parte de la Contraloría. Vamos a ver la base legal que determina el tiempo para expedir la actuación de la que se denomina resolución de sanción administrativa. Bien. El artículo 48 de la LOGGE es el que determina el tiempo que tiene la Contraloría para expedir la sanción administrativa. El artículo 48 nos dice básicamente algunos hitos. Nos dice que una vez que es notificada la predeterminación administrativa, el administrado tiene 30 días para presentar defensa, para presentar pruebas de descargo, y dice algo, la ley no es muy clara aquí, dice, en los casos de destitución, dice, una vez que se cumple el plazo previsto, o sea, los 30 días para ejercer defensa, la Contraloría dice, expedirá la resolución en 60 días. Entonces, ¿qué hace la Contraloría y su forma de contabilizar? Dice, ya, como el artículo 48 de la ley nos dice que el tiempo para la determinación de la sanción administrativa son 30 días para que el administrado presente pruebas, y cumplidos los 30 días tenemos 60 para determinar la sanción, para confirmar esa sanción. Entonces tenemos 30 más 60, 90. Esa es la forma en cómo Contraloría calcula los tiempos de esta sanción. El tiempo de caducidad. ¿Qué pasa si la Contraloría se demora menos de eso? Mejor dicho, si se demora menos está bien, pues si se demora más, se produce la caducidad. Ahora, el problema de este artículo 48 es que nos dice que en los casos de destitución se aplica de esa forma. Pero, ¿qué pasa cuando un caso es solo multa y no destitución? ¿Se aplicaría lo mismo? Y aquí vamos a lo que nos dice el artículo 56, literal A, del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Lo voy a leer. Dice, para las sanciones de destitución o de multa, o de ambas a la vez, será notificado el empleado sobre las desviaciones detectadas. Habrá el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa. Aquí lo importante. La Contraloría establecerá su resolución dentro del plazo de 60 días. ¿Qué significa esto? Que la Contraloría tiene 60 días para establecer la resolución. ¿De dónde a dónde? ¿No es cierto? Esa es otra pregunta que tenemos. ¿De dónde a dónde? Y nosotros siempre hemos sostenido la siguiente tesis. Y los 60 días tienen que contabilizarse desde la notificación de la predeterminación hasta la notificación de la resolución. ¿Sí? Para esto, veamos un gráfico con un ejemplo puntual y después vemos la jurisprudencia que apoya nuestra tesis. Bien, y un ejemplo aquí. Miren, si tenemos un oficio de predeterminación de sanción administrativa que tiene fecha 8 de enero de 2024, pero es notificado el oficio el 10 de enero de 2024. Por cierto, aquí hay mucho que hablar. ¿Cuál es la diferencia entre la fecha del oficio y la fecha de notificación? El oficio va a tener una fecha siempre, el oficio de predeterminación, ¿sí? Pero esa fecha no es la fecha de notificación, porque vamos primero a un concepto. ¿Qué es la notificación? Como lo dice la reforma del artículo 90 de la LOGGE, que fue este mismo año, 2024, la notificación se cumple cuando el administrado tiene un pleno conocimiento del acto administrativo y ese conocimiento se puede demostrar por parte de la Contraloría, por cualquier medio.
muy similares del Código Orgánico Administrativo, que nos habla de la eficacia del acto administrativo. Es con la notificación, y la notificación es el conocimiento pleno de la persona sobre esa actuación. Entonces, cuando hablamos de medios electrónicos, que es lo que más hace la Contraloría y lo que a futuro seguro es lo que predominará siempre, es decir, se envía por correo electrónico una alerta de que tiene un acto administrativo, bueno, hablemos en este caso una predeterminación, una actuación administrativa, tiene una actuación que la Contraloría le ha realizado. Entonces, esta persona, ¿cómo puede conocer del acto? Y en esa alerta que les llega al correo electrónico le dice abajo unos dibujitos como que dice predeterminación y boleta de notificación. Le hace clic ahí al fondo del correo y ese es un vínculo. No es que están archivos ahí adjuntos al correo, sino les lleva al buzón electrónico de la Contraloría, donde para poder acceder, cada usuario debe previamente haber obtenido su usuario y contraseña. Es muy similar al tema del servicio de rentas internas. Bueno, una vez que accede el usuario con su nombre y contraseña, entra a un buzón electrónico. Y ahí ve todas las actuaciones que la Contraloría le ha enviado por este medio. Cuando hace clic en la predeterminación, en ese oficio, ese momento automáticamente el sistema de la Contraloría le manda un correo de confirmación de lectura que dice: usted ha leído este documento tal fecha, día y hora. ¿Sí? Entonces, eso es la notificación. Cuando les llega la confirmación de lectura, no cuando les llega la alerta de que tiene algo en el buzón, no cuando la Contraloría emite la boleta electrónica, no, menos todavía cuando la Contraloría emite el oficio de predeterminación. ¿Se dan cuenta? Pero esto es sumamente importante. Bien, entonces la notificación por medios electrónicos, repito, es cuando les llega la constancia de lectura. Por cierto, para que eso pueda ser una prueba demostrable en juicio, hay que materializar el correo electrónico de confirmación de lectura en una notaría. Es un procedimiento de materialización. Ok. Bueno, con este paréntesis continuamos. Tenemos entonces que la notificación se produjo el 10 de enero, en este caso. Es decir, la persona recibió el correo de confirmación de lectura y ya se descargó electrónicamente en un archivo PDF el oficio. Tiene un pleno conocimiento. Perfecto. Desde aquí es que cuentan el tiempo para determinar la caducidad de la determinación. Pero vamos a ver si hay caducidad o si no hay. Ok. Esta persona desde el 10 de enero tiene 30 días para presentar respuesta. Por cierto, aquí está sucediendo muchos problemas con la Contraloría. Ellos tienen otra tesis. Tesis que es ridícula, se va en contra de todo lo que hacen los tribunales distritales contencioso administrativo, se va contra la doctrina, se va incluso contra su propia ley, el artículo 90. Ellos dicen, no, cuando nosotros le mandamos el correo de alerta, y ese correo tiene siempre la fecha de la boleta de notificación que es posterior al oficio, es decir, hay oficio y hay boleta electrónicos, ¿no? Dicen, la fecha de la boleta, esa es la fecha de notificación. Problema grave que piensen de esa manera, porque el hecho de que me llegue un correo de alerta no quiere decir que yo esté en conocimiento de qué me llegó. Bueno, volviendo entonces acá. El 10 de enero tiene 30 días esa persona para presentar su respuesta. Pero ¿se acuerdan que habíamos leído lo que dice el reglamento de la ley de Contraloría, que tendrá 60 días para expedir la resolución? Miren, entonces, si hay 60 días para la Contraloría, desde el 10 de enero contabilicemos 60 días, ¿no es cierto? Y en este caso, la Contraloría emite el oficio de la resolución, es decir, la confirmación de esa sanción administrativa el 8 de marzo. Y su notificación se produce, es decir, cuando el administrador está en conocimiento del tema, el 11 de marzo del 2024. Para hacer un ejemplo fácil, sí, tenía hasta el 10 de marzo, 60 días no había caducidad.
¿sí? Y de hecho, cuando emiten el oficio de la resolución, no hay caducidad todavía. Puede ser que la boleta tenga la misma fecha, 8 o 9 de marzo, la boleta electrónica. Pero cuando el ciudadano fue al buzón de la Contraloría y se descargó la resolución, fue el 11 de marzo. Es decir, a los 61 días. ¿Desde dónde? Desde la notificación de la predeterminación hasta la notificación de la resolución. De 10 de enero a 11 de marzo, 61 días plazo. Esto se calcula siempre con un Excel. Ustedes pongan dos fechas y sumen o resten, pero en un Excel. O también pueden ir contándolo en un calendario, así, día por día. Siempre la notificación se cuenta el día 1, el día siguiente al que se produjo, digamos, el acto de notificación. El día siguiente es el día 1. Ok. Bueno, entonces en este ejemplo, miren, se rompe la tesis de Contraloría de que son 90 días, 30 más 60. Aquí vemos que son 61 días y hay caducidad. Presentamos la demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y después del pleito, ¿qué está decidiendo ahora el tribunal? Vemos un caso súper interesante, el juicio 17811-2023-00476. Miren lo que dicen los jueces. Finalmente, el tribunal ha podido verificar que el ente contralor también ha incumplido con el plazo establecido del artículo 48 de la LOGE, en concordancia con el artículo 56 de su reglamento, pues desde la fecha de notificación de la predeterminación hasta la notificación de la resolución impugnada han transcurrido más de los 60 días que le concede la norma. Miren los jueces, ¿de dónde a dónde están contando? Fecha de notificación de predeterminación, fecha de notificación de la resolución, como hicimos en nuestro ejemplo. Volviendo al ejemplo. Fecha de notificación predeterminación, 10 de enero de 2024. Fecha de notificación de la resolución, 11 de marzo, 61 días. Hay caducidad. Así que no necesitamos llegar a los 90 días que la Contraloría se saca, 30 días más, porque ya tenemos jurisprudencia. Esta jurisprudencia es ya obligatoria a nivel horizontal. Es decir, que otros tribunales distritales deben considerarla. No se diga el mismo tribunal o las otras salas. En Quito hay varias salas de los tribunales contencioso administrativo, pero debe considerarla ya, porque para apartarse de eso debe justificarlo. Obviamente todavía no llega a un nivel este precedente de ser un fallo de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia, pero es un precedente súper importante. Por lo tanto, de notificación a notificación. Así es como se tiene que calcular las caducidades, no solo de una sanción administrativa, de una responsabilidad civil, misa glosa, orden de reintegro. Bueno, y otros casos que también se pueden dar, recursos de revisión. Qué importante, miren, entonces, conocer qué es una caducidad, qué tipo de caducidades existen. Y por cierto, sobre esto de qué tipo de caducidades existen, hemos preparado un reportaje con un video explicatorio y adicional a eso también una hoja en PDF donde se explican todas las caducidades que la ley de Contraloría hay. Y hemos identificado 6 caducidades. Esta es una de las 6. Así que ustedes pueden descargarse ese reportaje en PDF y pueden ver el video explicatorio de las 6 caducidades que existen para los casos de Contraloría, haciendo simplemente un clic en el vínculo que está aquí, se pone en el video y está abajo también en los comentarios. Bien, amigos, espero sus criterios, opiniones sobre este video. Pueden escribirnos. Estamos a sus órdenes. Ya saben que pueden siempre contactarnos a través del correo electrónico. Nuestro correo es info@franciscoaguirre.com. Hasta una próxima vez. Saludos.